Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de 3 alimentos que nos pueden ayudar a prevenir un golpe de calor. Normalmente solemos asociar los golpes de calor a la época de verano, estar en la playa, en la piscina, ejercicio físico, por ejemplo, deportistas cuyas competiciones son generalmente en época de primavera, verano, mejor climatología, pero a veces podemos tener un exceso de calor, de radiación solar y no estar preparados nutricionalmente hablando, porque esto también es importante, para soportar con mayor facilidad ese golpe de calor. Un golpe de calor hay que saber detectarlo porque puede ser peligroso y supone que cuyos síntomas, vamos a ver más o menos para reconocerlo, supone un aumento brusco y alto de la temperatura corporal, pues alrededor de 39-40 grados, sudoración, confusión, agitación, palpitaciones, es decir, hay varios síntomas que acompañan a ese golpe de calor, que generalmente, como os digo, está provocado por un exceso de temperatura, de humedad y de radiación solar en una situación en la que nosotros probablemente tenemos cierto grado de deshidratación, que igual no llega a provocarnos ningún problema, pero en ese caso que mi cuerpo necesita regular más eficazmente la temperatura, pues no tenemos suficiente agua corporal para sudar más abundantemente y eliminar ese calor interior. Y el mecanismo defensivo de mi cuerpo es como una cierta desconexión, podríamos decir, cerebral, ¿no? Y eso altera un poco todo el funcionamiento de mi cuerpo. Evidentemente, el primer factor clave sería menos exposición y más hidratación. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos sectores de la población más proclives o más fácilmente influenciables por esas condiciones meteorológicas, como pueden ser los niños, los ancianos o los deportistas. No penséis que todo va niños y ancianos, no, los deportistas también son en este caso población de riesgo y son población sana y además que tiene un estilo de vida activo. Sin embargo, en este caso serían población de riesgo. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico nos hace sudar más, mayor pérdida, y si además necesitamos reponer más, pero no lo hacemos adecuadamente, evidentemente tenemos más riesgo de sufrir un golpe de calor. Bueno, dicho todo esto, vamos a ver cómo mejoramos la hidratación. Primero, tendríamos que beber incluso cuando no tenemos sed. ¿Por qué? Porque a veces no notamos esa necesidad de ingesta de agua o a veces la confundimos y podemos pensar que tenemos hambre, pero realmente mi cuerpo me está diciendo que beba o que ingiera alimentos ricos en agua, que sería otra estrategia válida. De ahí que os vaya a hablar de esos 3 alimentos muy interesantes a la hora de evitar o de prevenir un golpe de calor. Tenemos claro que beber agua a veces nos puede resultar difícil, pues vamos a beber agua en forma de alimentos. En primer lugar pondríamos, ya que estamos en verano, golpe de calor asociado a buen tiempo, altas temperaturas, vamos a poner la sandía, por ejemplo. La sandía es una fruta muy interesante en la prevención del golpe de calor porque es, primero, visualmente muy atractiva. No nos satura las papilas gustativas porque no es excesivamente dulce, es decir, podemos comer una buena cantidad de sandía. Se considera que aproximadamente unos 200 gramos de sandía sin piel, que sería el equivalente a una ración, tendrían la misma cantidad de agua que un vaso de agua, es decir, unos 200 mililitros de agua absorbería nuestro cuerpo. Y en muchas ocasiones puede resultar más fácil comerse la sandía que beberse un vaso de agua, sobre todo cuando esa apetencia por el agua
no es muy habitual, ¿no? en algunos momentos. Así que vamos a utilizar esa sandía que además nos proporciona sales minerales, también necesarias cuando aumenta la sudoración, y por lo tanto podríamos decir que sería similar, porque no igual, evidentemente no tiene la misma composición, a una bebida de reposición. Nos proporciona cierta cantidad de carbohidratos, también sodio y potasio, además de sustancias como la citrulina, que, nombre raro otra vez, ¿verdad?, nos ejerce cierto efecto vasodilatador, algo que favorece la circulación de la sangre y por lo tanto mejora también la termorregulación. De hecho, si os fijáis, muchas veces, cada vez es más frecuente que en pruebas deportivas, sobre todo al finalizar o a veces en los avituallamientos, aparezca fruta como la sandía como parte de esa pauta de hidratación. Por lo tanto, ahí tenemos, como os digo, una fruta que debería formar parte de la dieta, especialmente aquellas personas de riesgo a sufrir un golpe de calor durante la época de verano o cuando hace mucho calor, para mejorar sobre todo esa hidratación de manera indirecta. En segundo lugar, os voy a citar otra fruta que realmente no es una fruta en su utilización. Bueno, se trata del tomate. El tomate es una fruta realmente, botánicamente, pero nosotros la utilizamos como si fuese una verdura. ¿Por qué? Porque no tiene sabor dulce. Bueno, un poquito de dulce sí que tiene los tomates bien maduros, bien carnosos, bien jugosos, típicos de la época estival, también de la época del verano. A veces el tomate si tenemos costumbre, hay mucha gente que lo come solo. Cuando es un buen tomate, simplemente el tomate igual con un poquito de sal y a mordiscos es una auténtica delicia. Pero podemos incluirlo en forma de ensaladas o podemos utilizar el gazpacho, que es una receta perfecta para mejorar la hidratación en verano. El gazpacho es una bebida que podemos incluso utilizarla para llevar y mejorar la hidratación. Le añadimos ese tomate que, como os digo, nos va a mejorar también esa rehidratación, no solo de agua, sino también de esos minerales que se pierden por el sudor, potasio y sodio otra vez, y además, pues es muy agradable a la hora de tomar, muy atractiva, color rojo, al igual que la sandía, que nos resulta, visualmente más apetecible. Al que no le guste la sandía puede optar por el tomate, al que no le gusta el tomate puede optar por la sandía, o un simple vaso de agua o agua con limón, evidentemente. Pero tenemos opciones diferentes muy interesantes a la hora de prevenir. Como estamos hablando de líquido y de potasio, también tendríamos que tener en cuenta la naranja, pero claro, la naranja no es una fruta típica del verano y a veces nos puede costar encontrar buenas naranjas. Así que, a pesar de que en tercer lugar, por esa ayuda a la prevención de ese golpe de calor, podríamos situar a la naranja por sus características nutricionales, yo la voy a sacar de este listado y voy a incluir otros alimentos como por ejemplo el pepino. Y me diréis, es que no me gusta nada el pepino. Vale, pues la lechuga. Tenemos varios alimentos de origen vegetal que podemos combinar y decir que las ensaladas también serían una muy buena forma, si las consumimos de manera habitual, de ayudar a prevenir también ese golpe de calor, porque nos ayudan indirectamente a mejorar nuestra hidratación. Un buen nivel de hidratación básico a nivel habitual no depende exclusivamente del agua que ingerimos, sino que depende en gran parte de los alimentos que consumimos. Hidratación y golpe de calor, como veis, pueden ir íntimamente ligados. También podríamos incluir en este listado, o en estos alimentos para prevenir la deshidratación y el golpe de calor, el utilizar agua de bebida
con algo de sabor. Es decir, no pasarnos ni a zumos, ni a refrescos, ni a otro tipo de bebidas que nos pueden deshidratar porque contienen azúcares que retienen parte de ese agua, sino a darle cierto sabor al agua. La limonada, por ejemplo, se ha utilizado tradicionalmente para mejorar la hidratación en épocas de calor, fuera de casa, cuando no apetece igual tanto el agua porque se nos recalienta, porque, bueno, es un buen termo que nos mantenga la temperatura, agua con un poquito de limón, una pizquita de azúcar, con unas hojas de menta, con unas rodajitas, es decir, algo que nos haga más atractiva también esa ingesta de agua y que la vayamos ingiriendo a lo largo del día, no en un momento puntual de golpe y porrazo, porque en esos casos a veces incluso nos puede complicar el proceso del golpe de calor, porque es como un contraste excesivamente brusco. Para la recuperación deberíamos ingerir el agua a sorbitos, despacito, no de golpe, porque eso a nuestro cuerpo, ya os digo, que ese contraste brusco tampoco le va a gustar en la recuperación del golpe de calor. Así que rehidratación, evidentemente, sería algo que formaría parte del tratamiento. Pero estamos hablando de prevención, así que una buena dieta rica en alimentos que contengan mucha agua de manera habitual en épocas de calor nos ayuda a prevenir. Y por supuesto tratar de cubrirnos la cabeza, estar a la sombra, refrescarnos, agua fresquita, no solo para ingerir, sino bañarnos, por ejemplo, en el mar, en la piscina, otras cosas que también podemos hacer para conseguir regular más fácilmente nuestra temperatura corporal. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que tengáis en cuenta vuestra dieta en verano, que afecta muchísimo a cómo os vayáis a encontrar. Darle al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.